que si alguno todavía no tiene el libro, Gloria los tiene aquí delante. No hace falta que os vayáis muy lejos, Gloria tiene los libros aquí delante. Bueno, bromas aparte. Que no es broma, que el que no tenga el libro que está aquí delante, que venga y lo compre. Lido, Charo, bienvenidos a la Feria del Libro. Bueno, a estas alturas, lleváis toda la feria por aquí con nosotros, pero este gran acto, esta presentación de El sueño de un remo, es el cierre de día, la gran traca final de este viernes, una presentación a la que le teníamos ganas, por aquello de por los dos, por el cariño que le a Charo, principalmente a Charo. Yo lo siento, Lido, pero a Charo le tengo un cariño especial personal y ya a ti te lo voy cogiendo desde que te conocí en Madrid en la Feria del Libro. Entonces, bienvenidos ahora ya todos vosotros a la Feria del Libro de Murcia, a la Feria Bonica. Gracias a la fea burguesía editorial que ha traído y que sigue apostando, ¿no?, por estas presentaciones con nosotros, cuando lo fácil sería mantener la caseta y seguir trayendo este acercamiento del autor, que es como realmente se conoce lo que hay detrás de un libro. Yo he terminado de hablar, solo quería daros las gracias, que era la parte importante, dar la bienvenida a todo este público maravilloso que nos sigue acompañando. No sé si desde el fondo tienen preparada la grabación, porque esto, como sabéis, vamos a emitirlo en directo, se va a grabar y se va a retransmitir, como decía, por el canal de la feria. Bienvenidos a la Feria del Libro de Murcia, aunque sea ya en su penúltima jornada de esta edición. Bienvenidos a la Feria Bonica. Lido, Charo, muchísimas gracias por participar de este encuentro y todo vuestro. Te paso los trastos de presentar. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio estar aquí hoy sentada a la siniestra de Lido, a quien conozco desde hace ya algún tiempo en su faceta artística y también poética, porque Lido es un poeta. También se deja ver esa poesía en su obra y sobre todo en los textos que la acompañan. Lido siempre desde que nos conocemos, le he dicho siempre que su obra me resulta un tanto inquietante. Ahora que he tenido ocasión de leer su ópera prima, la verdad es que, no lo he presentado porque creo que huelga presentar a Lido, artista yeclano pero de proyección internacional, que lleva una larga trayectoria, como digo. Bueno, 35 años de trabajo. ¿Pero funciona? No sé si funciona. ¿Cómo? Sí, ahora sí. 35 años de trabajo. Bien, y entonces, es la primera vez que se enfrenta a la presentación lo ha presentado ya previamente, pero en la feria. Yo me siento muy raro porque normalmente yo estoy en una exposición enseñando la obra o explicando el trabajo, pero me siento extraño realmente, extraño porque no es como si no fuera mi lugar. Es una sensación muy rara, reconfortante también de estar tan bien acompañado y de que un trabajo tan inmenso de tantas miles de horas llegue a ser publicado, pero contento y feliz de ver. De hecho, hace poco tiempo, o sea, hace escasamente un año, ni hubiera imaginado este momento. O sea, el decir que el libro se va a presentar, ¿no? O sea, es como un sueño, ¿no? El sueño de Lido, no el sueño de Remo. Lido, en su obra, desde que lo conozco, veo que tiene referencias de forma puntual, sobre todo en los nombres, al mundo antiguo. Y eso es algo que a mí, por deformación profesional, siempre me ha llamado la atención. Y el año pasado tuve ocasión de disfrutar de una ponencia extensa y profunda, muy interesante, que tendrá que terminar en algún momento, porque se sumergió en su propia obra para descubrirnos y descubrirse a sí mismo
todo el influjo que el mundo clásico tenía en ella. Sí, me pareció fascinante porque normalmente vemos las cosas con distancia, ¿no? Como si fuera lo antiguo está pasado, lo antiguo está superado. Entonces, bueno, deja de interesar, ¿no? Ya se tiene asumido. Sin embargo, yo normalmente las cosas me las suelo tomar en serio. Y cuando Charo me metió esa papeleta ahí, en mi agenda, estuve también muchísimo tiempo dedicándome a esta circunstancia. Y fue absolutamente fascinante ver cómo el mundo antiguo está absolutamente presente, llegándome incluso a dar la impresión que los obsoletos somos nosotros. O sea, de ver toda la trascendencia que tenía ese mundo, todas las preocupaciones que habían hace miles de años, ¿no? O sea, y ahora que parece que nacemos y descubrimos la vida, ¿no? Y eso es un error terrible. Porque es necesario, yo pienso, el leer, el retomar, no aprender de memoria, sino dejarte un poco imbuir por todo ese pasado tan maravilloso, porque es fascinante. O sea, yo hice, acuérdate, una especie de diccionario que no pude acabar por el tiempo, pero es fascinante el ver cómo llegaban de lejos. O sea, es que lo tenemos muy asumido, toda esa historia, ¿no? Lo que decía del pasado, de tal, pero es que el pasado somos nosotros. O sea, el pasado somos nosotros. Aquella gente sigue en el presente y seguirá estando en el presente. Y ese es un problema de la sociedad contemporánea, ¿no? El tema de la inmediatez. El tema de que lo queremos todo para allá y para ahora. Y eso es un error. Eso es la liturgia que nos venden, ¿no? Vivimos en una sociedad del mínimo esfuerzo. Hacer lo máximo, pero con el mínimo esfuerzo. Y es todo una artillería de andamios, ¿no? Es todo al final mentira. Y en este caso le tengo que agradecer a Charo toda esa historia que tenía. Y ahí te das cuenta también de que un hombre es más que lo que aparenta ser, porque cuando te metes realmente en ese papel, ¿no? Empiezas a estudiar o a investigar toda esa historia, te das cuenta de lo cortos que somos y de lo grandes que eran, ¿no? Y entonces eso me pareció fascinante y algo que me falta vida para agradecértelo. No, me cuesta mucho memorizar, porque soy así, pero me dejé imbuir por el tema y realmente vi una similitud absoluta entre lo que es mi trabajo, que se hace de manera intuitiva. Yo trabajo con la intuición, y entonces la intuición tiene unos caminos muy largos, ¿vale? Entonces en ese caso fue maravilloso ver como obra que había hecho hace 15 años, 20, 25 años, te estaba hablando de un mito. O sea, es que era un mito. Yo no le daba la explicación, no le daba la solución, pero era un mito, y eso te lo voy a tener que agradecer toda la vida, ¿sabes? De ahí tendrá que salir una tesis, porque desde luego materia había. Ya te digo. Y bueno, y después de eso, pues tenemos aquí hoy este libro, El sueño de un remo, que cuando me comentó que estaba escribiendo un libro, y además el título, le pregunté, ¿pero remo? Por remo, nuestro remo, sí, Rómulo señor. Y Remo. O sea que sigue presente también el mundo antiguo en su obra. ¿En qué medida has tenido presente? Porque hay, bueno, creo que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia en esta obra. Ya, sí. Tiene mucho de autobiográfico. Prácticamente el 90% del libro es autobiográfico. O sea, yo pienso que somos construcciones hechas de pasado. Quien renuncia a ese pasado está renunciando a su propia vida. O sea, y ahí está la impronta que ese pasado nos deja con el tiempo. Esa memoria. Nosotros estamos formulados de memoria. Y cuando somos niños, que yo es lo que defiendo de siempre, esa infancia maravillosa, cuando somos niños que estamos a medio hacer, cualquier pequeña cosa puede puede ser un detonante. No sabes por qué, pero puede ser un detonante. Y en mi caso tengo esa enfermedad de que me acuerdo de esas cosas que cuento como si fuera ayer. Me acuerdo de esos olores, me acuerdo de toda esa historia, que también significa y suponen el motor de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, al final la cuestión es esa, que el mundo antiguo, por el tema de Rómulo y Remo, después mi padre, de lo poco que es ficticio, que lo pongo como fontanero, aunque acaba siendo fragüero, que es lo que es o lo que era realmente, sí que hago mucha referencia o pequeñas pinceladas al mundo antiguo, pero yo no soy capaz de dar lecciones magistrales a nadie de nada, porque yo no sé nada, yo no soy nadie, yo soy un simple currante, ¿vale? Entonces todas esas cosas
tienen ese aspecto de casi intuitivo, ¿no? De decir, bueno, vas trabajando y sobre todo cómo se formuló el trabajo. El libro surgió en la pandemia. Yo tengo la mala costumbre de ser un currante, de ser un trabajador. Entonces, cuando a mí las circunstancias me quitaron la materia para poder trabajar, lo que hice fue trabajar con la palabra y con los recuerdos. No tenía otra cosa. ¿Y qué pasa? Que eso, gracias a Carmen, a mi pareja, empezamos un juego en el que yo le decía, para ir pasando los días, porque realmente varios conatos que hice a la hora de empezar a trabajar o de seguir trabajando en exposiciones que tenía, la policía me detuvo, tuve que enseñar, oye, soy autónomo, otro día tal, y entonces el grado de angustia era tal que decidí quedarme en mi habitación de infancia, que era en la habitación de mis padres, que es donde estaba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que dicen, no tiene más material que tu memoria y que un ordenador. Empiezo con ese juego con Carmen a recordar cosas que ella al final casi me obliga a decir, ¿qué has escrito hoy? Entonces todo ese juego empezó a coger una inercia, es como un flujo que empieza y desembocó al punto de que hice con la obra así, la puse en un lado, ¿no? Digo, lo que quiero es terminar esto. Lo que pasa es que eso, cuando uno se pone y ve un libro, dice, bueno, pues muy bien, o cuando ve un programa o una obra, muy bien. Pero yo creo que nadie es consciente del nivel de implicación, ya no de tiempo, ¿no? Del nivel de cómo eres capaz de desnudarte delante de una de algo que no es tu medio, que al final te da hasta miedo, pero como yo no tengo artificio, yo no sé mentir, lo hice de manera natural, o sea, que saliera todo y al final era como exorcizarte, ¿no? De decir, leche, es como cuando te está conteniendo tu agua, ¿no? Que dices que necesito mear, pues mira, de repente te ves que dices, lo has conseguido, o sea, y de hecho yo hay veces que estoy aquí o cuando estuve en la firma que no doy crédito a que se haya hecho. De hecho me da rubor hasta leerlo después, ¿no? O sea, no me da como mucha cosa por todo lo que supone, por todo lo que supuso el libro a la hora de crearlo, ¿no? Entonces, es catártico en ese sentido porque te ayudó a superar una situación que nos desbordaba un poco a todos, pero por otra parte también porque ahí expusiste parte de tu pasado, sí, como dices, porque y ajustaste cuentas contigo mismo y con algún mira, que otro individuo. Nosotros, sí, ahí se puso todo en su sitio. Nosotros vivimos en una especie de habitaciones en las que nos da mucho miedo de repente cavar por algún sitio, ¿no? Y sería muy triste que la habitación fuera tal cual la vemos, ¿no? Entonces yo creo que la memoria es una historia fantástica para poder, en este caso fue catártico, como tú dices, para poder dar el paso y decir, empiezo a excavar, y sin miedo empiezas a excavar. De repente te das cuenta de que pierdes el miedo hacia las cosas, empiezas a investigar, empiezas a sacar todo lo que tú tienes dentro y te das cuenta de que el hombre es infinito hacia adentro. O sea, nosotros somos finitos en la habitación que nos creamos, pero el verdadero viaje que tenemos cada uno, lo más interesante de cada uno, es el viaje que hacemos para adentro. Y esto es un libro que cualquiera de nosotros se puede ver reflejado por los sentimientos, por los abuelos, por los padres. O sea, yo pienso que la belleza es universal y en ese sentido, cualquiera que pueda ver el libro, yo siempre he pensado que un hombre son todos los hombres. ¿Qué nos diferencia? O sea, todos tenemos la misma carcasa, nos diferencia los contenidos, que es la belleza de las cosas. Y entonces este libro lo que me hizo fue descubrir una esquina que me sobrecogieron y me siguen sobrecogiendo. Bueno, fueron las circunstancias que, aunque no fueron las más propicias en cuanto a la situación que vivimos, pero en este caso pues fueron el detonante para que tu creación tomara un rumbo a través de otro arte, que es el literario. Totalmente. Pero tú, cuando intentas expresar a través del arte, o sea, llegar al espectador, ¿es la misma motivación que te ha llevado a escribir? Quiero decir, tú quieres provocar, entre otras cosas, ¿no? No, yo no quiero provocar. No me refiero con el libro, sino con tu obra artística. No, yo con mi obra artística jamás he querido provocar. El provocar es una moda. Yo lo único que pretendo con mi trabajo, por eso es duro, por eso la gente lo puede ver antiestético y feo, es ponerle un espejo delante. Lo que pasa es que a ninguno nos gusta vernos en un espejo delante
abrir la boca, mirar la arruga, ninguno nos gusta, pero es que el papel del arte es ese. El papel del arte no es patar para salir en los medios. El papel del arte es muy profundo y es muy largo. O sea, nada de como tú dices, de llamar la atención por llamar la atención. No, pero no me refería a provocar como ser un provocador, ¿no? Ya. Sino que una reacción, obviamente, por parte de aquel. Mira, lo más bonito de la vida es que algo te toca el estómago y que no lo sepas explicar. El problema que tenemos de que hacia las cosas es que tendemos a catalogar. Tendemos a echarle la cuerda a algo y decimos, ya la entendemos. Y como ya entendemos lo que es un micro, dejamos de pensar en un micro. Y así lo hacemos con todo en la vida. Y eso es una putada. Entonces, en ese sentido, pues bueno, todo esto, lo que es el libro, lo que son las reflexiones, me han valido pues para eso, para iniciar ese camino, para plantear cosas que bueno, que al final los códigos creativos a la hora de hacer el libro, de hacer mi trabajo, son exactamente los mismos. Lo que pasa es que aquí no hay fórmulas. En el arte no hay fórmulas para crear. Yo huyo de la mercadotecnia, huyo de lo bonito, porque para bonito ya te lo hacen todo. Vivimos, como te decía, en una sociedad de que todo es fácil, todo te lo quieren poner fácil, y poco a poco van sedimentando al hombre. O sea, la sociedad está anulando la esencia del hombre, le está intentando dar una comodidad absolutamente falsa, y al final el hombre se muere y en su último suspiro se da cuenta de todo lo que ha perdido, y eso es una putada. Cuando estando vivos, cuando puede conseguir llegar a la esencia de las cosas, y la esencia de las cosas no está en dar lecciones magistrales de nada a nadie, está simplemente en saber emocionarte. Es tan sencillo como eso, en no tener rubor para hablar de belleza, hablar de amor, hablar de lo que sea, pero sin ningún tipo de cortapisa. O sea, la gente que tenga complejo es para ellos, pero al final yo pienso que todo tiene que hacer crecer, y a mí este libro en cierta forma me hizo crecer porque perdí muchos miedos, perdí mucha inercia que me llevaba a caminos sin salida, pero yo creo que al final es un alimento. O sea, este libro para mí ha sido sinceramente un alimento. Sé que no es fácil, como mi obra no es fácil, lo fácil ya lo tienen aquí, conquistar el ojo es lo más sencillo. A mí no me gusta el haz, yo prefiero el reverso de las cosas, y también me he dado cuenta que las palabras no son palabras, son mucho más que palabras, que lo importante de las palabras no es lo que expresan, sino lo que esconden, y muchas veces por eso tan importantes son los silencios, ¿no? Eso es, y me callo diciendo esto. Bueno, yo te quería preguntar también por qué en forma de sueño, porque el libro transcurre, no vamos a destriparlo, pero son 9 días, los primeros 9 días de su vida. Sí. Obviamente ese es un recurso poético que tiene precedentes muy antiguos. Yo no sé los precedentes porque no, vamos a ver, no soy un ducho ni una persona puesta en literatura, simplemente todo se fue organizando, es como un agua que llueve en la montaña y de repente los surcos, la propia naturaleza va buscando su lugar y al final confluye en algo. Simplemente quería tenerlo atado, o sea, quería tenerlo controlado. De alguna manera, esos 9 días de vida que yo narro, me vale porque estoy hablando de pasado, estoy hablando de presente y estoy hablando de futuro. Entonces en ese sentido no se me va de las manos, o sea, no sé los antecedentes que tiene, me lo tienes que explicar, pero que lo hice de manera absolutamente natural. Sí, no, lo decía porque, bueno, son 9 días en la vida y, claro, uno es obvio que es un recurso literario, porque tú no puedes tener memoria por muy superdotado que seas de los 9 primeros días de tu vida. Y además, cuando leáis la novela veréis que, como él ha dicho, ahí está el pasado, el presente y el futuro. Totalmente. Es una especie de, bueno, los precedentes, no voy a dar ahora aquí una lección porque se trata de escucharle a él, pero desde el Antiguo Testamento tenemos referencias a sueños y la Biblia es un gran libro, el libro de los libros. Y a partir de ahí tenemos en Homero y a lo largo de toda la tradición, también en Quevedo, en Lope de Vega, bueno, Calderón de la Barca, La vida es sueño, ¿no? Pero bueno, me refiero a que eso te ha dado pie a ti, a través del sueño, a profundizar de una manera onírica
en una situación que tú has conocido después y que has recreado de alguna forma, pero es una mezcla entre premonitorio, puesto que es algo que él ya, como narrador omnisciente, sabe lo que ha ocurrido en su vida, pero al mismo tiempo nos lo presenta antes de que ocurra y de forma simultánea. A mí es que ¿esto cómo lo has...? El hecho de, vamos a ver, vivimos con certeza, ¿no? Vivimos en la certeza de que estamos estereotipados en la hora, ahora mismo esto, mañana esto, tal. Y entonces, en ese momento de hablar de sueños, yo pienso que los sueños es el momento de cuando la persona se libera. Incluso el propio alma se libera de tu propio cuerpo, ¿no? Que no necesita el cuerpo. Y el hecho de hablar de sueño, o el sueño de un remo, a mí me fascina. O sea, la cuestión de el sueño. O sea, ¿qué es el sueño? El sueño es cuando no eres, ¿no? Y entonces en ese instante, cuando no eres, es realmente cuanto más cerca de ti estás, porque simplemente tu cabeza es la que viaja a un sitio y a otro. Y entonces el tema del recurso del sueño, pues, da mucho juego. Aparte del juego que me da a nivel temporal, por supuesto, sí, pero me da mucho juego porque creo que hay más certeza, si le diéramos la vuelta a la vida y en vez de vivir en la realidad, viviéramos en sueño y cuando dormimos fuera un sueño, otro gallo cantaría. Me refiero a que eso, hasta qué punto todo nos mediatiza a un comportamiento, a que todo tiene que ser blanco, tiene que ser negro, y por qué no de vez en cuando ese punto de sueño lo puedes trasladar a tu realidad, de decir, bueno, voy a hacer esto. En mi sueño he tenido la valentía de darle un beso a Charo, pero no me atrevo. Y ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Y ya no es una cuestión de valentía, yo creo que son cuestiones bastante más profundas, ¿no? Pero que al final la cuestión del sueño para mí es fundamental. Hay obras que he hecho, infinitos títulos sobre el sueño, y siempre me ha gustado porque es una desconexión con la realidad, pero es que esa desconexión con la realidad es realmente lo que te acerca al alma o lo que te acerca a la vida. Al final dices, estás vivo, pero ¿hasta qué punto estás vivo? O sea, ¿estás más vivo estando en la realidad o estando en el sueño, ¿no? Entonces, el recurso del sueño me parece fascinante y bueno, y ojalá soñáramos más, nos daría más valentía. Bueno, pues yo te quiero preguntar, creo que o lo he insinuado antes o no sé si se ha quedado ahí en el aire, ¿por qué la referencia a Roma, a Remo, a Mulio, a Numitor? Pues no lo sé, no te puedo jurar que no sé, se fue conformando poquito a poquito. El tema de Remo fue el primer nombre que salió. Inmediatamente vi a mi hermano Manolo y le puse Rómulo ya en mi cabeza. Y a partir de ahí empezó la afición, esa sí que inventada de mi padre, la de Fontanero, sí, con ese libro que tenía de Roma, que decía que maldito momento. Es que como hay distintos pasajes en la novela en que hay referencias. Que dice que maldito momento en el que la cultura ha entrado a esta casa, ¿no? Sí. Porque Ascanio tenía el libro de Roma que solamente sabía hablar de ese libro porque se lo sabía de memoria, es todo lo que sabía en su vida. Y él, con el lustre que le daba, esas frases que aprendía de memoria, pues le daba un halo, que es lo que al final, lo que a nosotros nos gusta, demostrar todo lo que somos y cuánto sabemos, ¿no? Al final la realidad vuelve a ser fragüero, pero te puedo asegurar que eso fue una inercia que cogió un río. Sí. Y me gustó muchísimo, me apasionó toda la historia esa de Ascanio con el libro que tenía. Ya investigué más sobre Roma, pero que no pretende ser una que es cuestión anecdótico, digamos que no es absolutamente luego, anecdótico. Pero no pesa en la novela, pero es llamativo. Pero me hace mucha gracia toda la animadversión que hay por parte de la abuela hacia Roma, hacia su padre, a lo poco hombre que era por tener cultura, ¿no? Sí. Luego también es que es curioso que en Roma la semana no era un periodo de 7 días, como lo es para nosotros, sino de 9. Eran las Nundinae. Y entonces, como son 9 días también... Me acabo de enterar. Yo sé que en Lido subyace una influencia que ni siquiera él mismo es consciente. Y que conforme va... Eso es lo bonito. Sí. Es que es llamativo, porque el año pasado nos sorprendió muchísimo. Él mismo se sorprendió, como decíamos antes, pero eso es porque se trabaja con la... Vamos a ver. Está quien trabaja con las certezas, que al final son mentiras. Toda certeza
pasada la muerte Sí. y pocas cosas más son reales, y quien trabaja con la intuición. Y cuando se trabaja con la intuición, a todos los aspectos, me da igual que sea una obra de arte, que esté con la materia, con la palabra, al final las mentiras tienen las patas muy cortas y la intuición es tremendamente larga, es infinita. Y entonces en ese aspecto pueden pasar ese tipo de cosas, que al final todo esté como predestinado y te den la sorpresa, porque cuando me puse a pensar en cuántos días, a mí me gustaba el axioma del 9, como el último día que parece que no acaba y que vuelve a empezar, ¿no? Me gustaba ese día, pero nunca pensé en eso. ¿Por qué? Pues porque esto es lo bonito. Al final es como lo bonito de la obra de arte. Sin sorpresa no hay obra de arte. O sea, una obra de... Incluso para yo hacerla, cuando la estoy trabajando, si yo no me sorprendo, sería incapaz de sorprender a cualquiera, porque le estaría vendiendo una mentira. Y con este trabajo, con la obra, es exactamente igual. Yo trabajo con la intuición y para mí eso es una sorpresa maravillosa, que sea y que ocurra de esa forma. Bueno, pues yo desde luego recomiendo a todos la lectura del libro. Creo que esta ópera prima va a ser solo el principio de una larga carrera también en el ámbito de la literatura. Pero bueno, seguro que... Hay que sobreponerse. Yo invitaría a Lido a que nos leyera un pasaje. ¿Qué te llevo parece? las gafas. Lo vas a leer tú. ¿Lo leo yo? Sí. Vale. ¿Me dices tú cuál o...? No, elígelo tú. Bueno, pues qué entonces... qué maravilla que se me olviden las gafas, por Dios y por la Virgen. Me pongo así con el tembleque. La próxima vez me echo yo una... Hablo con Carmen y me las echo. Elige tú el que quiera. Bueno, pues entonces voy a empezar por el principio. Si os parece, el primer día y el primer párrafo de la obra. Nací, sin pedirlo ni quererlo, una húmeda tarde de febrero. Eran las 5 de la tarde cuando las palmadas de una enfermera anticiparon unos gritos apagados, insípidos y sin estridencia. Ocurrió en el segundo piso de una fría maternidad con techos muy altos y paredes lechosas de un pequeño pueblo situado en el altiplano murciano. Normalmente el silencio imperaba en aquel descomunal espacio, hasta que sin esperarlo se convertía en una enorme caja de resonancia donde retumbaba el eco de alguna voz que se perdía por los rincones del edificio hasta invadirlo todo. Les dejo con la miel en los labios y bueno, aquí está Lido para firmar los ejemplares que sea preciso. Muchísimas gracias a todos por venir y poco más. Gracias a ti. Y leerse el libro, ser valiente y tener paciencia, mucha paciencia conmigo. Leerse el libro. Perdón, que también si alguno de ustedes quiere intervenir, hacer una pregunta, creo que está dispuesto a responder, ¿verdad? Sí, sin problema. Agradecido de que no hayan. Muchas gracias. Muchas gracias, bombón.